Bienvenidos a su curso de exégesis y traducción del libro de Éxodo. En esta ocasión vamos a estudiar y analizar Éxodo capítulo 2 del versículo 1 al 10. La versión que voy a utilizar, como ustedes ya saben, es la nueva versión internacional y vamos a ir verso a verso observando algunos retos y algunas soluciones para la traducción e interpretación de este libro. En rojo voy a poner algunos retos de interpretación y cómo solucionarlos. En subrayado verde vamos a hablar de algunos retos y desafíos a la hora de interpretar. Y en esta ocasión voy a también utilizar el color amarillo para hablar de ciertos temas lingüísticos que debemos considerar. Entonces vamos con el versículo 1. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. Yo marco tres retos en este versículo. Primero es un levita. De pronto, en la lengua que estamos trabajando, vale la pena utilizar una frase para hacer explícito a qué nos referimos. Voy a utilizar de pronto una frase que ya aparece en la Reina Valera actualizada. En lugar de utilizar un levita, podríamos utilizar la frase explicativa. eh, Cierto hombre de la tribu de Leví. Esto de pronto nos puede ayudar a marcar un precedente, una forma más entendible a qué nos referimos. Tomó por esposa, se casó, podríamos decir directamente, no utilizando el modismo hebreo, y una mujer. Acá realmente tenemos otro desafío que también podríamos considerarlo de interpretación. ¿Por qué? Es que en el texto hebreo tenemos un varón y una hija, distinguiendo entre ambos claramente, aunque ambos pertenecen a la tribu de Leví. La diferencia pues no parece muy importante, pero es en sí algo muy valioso. Em, Probablemente hija aluda a la corta edad que tiene la mujer en el momento de casarse. De todos modos, pues traducir hombre y mujer puede no estar del todo mal, pero si buscamos una mayor precisión y en la lengua receptora no hay ningún problema, podríamos clarificar una mujer joven de su propia tribu. Esto sería lo más preciso. Versículo 2. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Aquí el único reto que podríamos tener es hermoso. La palabra en hebrea es top y significa bueno, y por extensión, pues nosotros traducimos hermoso. Es la misma palabra que vamos a encontrar en el relato de la creación en Génesis capítulo 1 al capítulo 2 versículo 3. Aquí lo que está resaltando es que era bueno, ¿verdad? Dios estaba satisfecho también, pues, tanto de la creación como de este niño en particular. Versículo 3. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre juncos que había a la orilla del Nilo. En este caso tenemos varias marcas rojas, tenemos varios retos. Primero, cesta. Em, la palabra que utilizamos viene del hebreo de paja y es la misma expresión, cesta, que el arca de Noé. Entonces, tenemos que recordar aquel relato de Génesis capítulo 6 al 9. Pues, aparte de estos dos contextos de Génesis 6 al 9 y acá,
esta palabra no va a volver a aparecer en todo el Antiguo Testamento. Con esto, pues el autor nos está mostrando la estrecha relación que existe entre ambos personajes. Hay una relación fuerte entre Noé y una relación fuerte con Moisés. Solamente Reina Valera 60 utiliza la palabra arquilla, una arca pequeña, em, porque busca conservar pues, la relación con el arca de Génesis. Las demás traducciones prefieren canasta, cesta, cestilla. ¿Por qué? Porque son palabras muy frecuentes en nuestro tiempo. Yo propongo a ustedes que en la medida de lo posible utilicemos pues una palabra como arca, arquilla, para que quede claro este vínculo que existe entre los dos personajes. Y podamos conservar este vínculo lingüístico, ¿verdad? Y esta alusión es bien importante. La embadurnó, ¿a qué se refiere? Podríamos pensar en otro sustantivo. En lugar de embadurnó, podemos pensar en recubrió, por ejemplo. Y esto es lo que está pasando. La recubrió con brea y asfalto. Mm, Sinceramente, creo que la solución más fácil para el problema de traducir brea y asfalto es utilizar los préstamos, siempre y cuando hagamos también un pie de nota, literalmente en español, brea y asfalto. Algo que también creo pertinente es explicar por qué se utiliza brea y asfalto. Podríamos además agregar la frase para hacerla resistente al agua. Lo que estaba buscando es impermeabilizar la cesta para que no se hunda pues esta pequeña embarcación con el niño. Esta es la sugerencia que les dejaría. Entre juncos, de pronto el, el- el- la palabra no es tan clara, pero si no se conoce, podríamos utilizar caña. Eh, Eso es lo que yo consideraría. Podríamos dejarlo así. Fue a dejar, también es bien importante que hablemos un poco de este reto de interpretación y de traducción con el se fue a dejar aquí. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que nuestras traducciones dicen colocó, metió, puso, dejó, depositó. Bueno, todas estas traducciones están bien porque están privilegiando el buen castellano. Am, Eso está bien. No va a afectar la lectura y esto. De todos modos, usted como traductor debe saber que el verbo que se utiliza dos veces está en contraste con el capítulo 1, versículo 22. La orden es que el faraón arroja a los niños al río y aquí más bien tenemos lo contrario. No es arroja con violencia, sino que lo deja con cuidado, con sutileza. Entonces, conscientes de este detalle, usted debe, pues, de la mejor forma, utilizar dos palabras que muestren ese contraste. El faraón allá arroja niños al río y acá se deposita con cuidado a este niño en específico. Versículo 4. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. Aquí, más que un reto de traducción, tendríamos un reto de interpretación. ¿Por qué? Porque la presencia de una hermana puede sorprender a los lectores. En cierto sentido, se había entendido que este niño era el único de estos dos padres, pero ahora, pues nos dice que tiene una hermana y hay que tener en cuenta el contexto original. ¿Por qué? Porque pasa que la descendencia se contaba a partir del primer hijo varón que tenía una pareja. Entonces, rara vez una niña era considerada
dentro de la descendencia. Entonces, em, esta hermana mayor no debemos pensar que es un personaje que hace confuso al texto. Más bien, tenemos esa aclaración. Es una niña que es mayor que Moisés, pero no es considerada, porque en aquellos tiempos se consideraba solo a los varones dentro de la descendencia. Sabremos más adelante que es Miriam, eh, allá por el capítulo 26, pero aquí es introducida levemente. Después se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él, pues no tendríamos una complejidad ahí. Versículo 5. En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto, la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. La hija del faraón, pues tenemos que ver acá, por eso lo marco como un verde, más bien es un reto de interpretación, porque está en la estructura, reproduce el esquema la hija de Levi y ahora la hija del faraón. No se indica su nombre, pero esto no es por un defecto del texto, sino porque no es un personaje principal. Vamos a hablar de eso más adelante. Entre los juncos, pues la madre de Moisés no puso a Moisés en cualquier lugar, sino que lo pone en los juncos, al alcance de la princesa. Y está esta cesta, pues trabada entre estos arbustos para que no fuera arrastrada por la corriente y el niño hubiera muerto, claramente, como algo inevitable. Debemos procurar no mostrar que el niño es dejado por su madre en cualquier lugar, sino que más bien estamos hablando de un lugar seguro, no lo deja a la deriva, sino que más bien intencionalmente lo deja en un lugar que puede ser recogido de una forma pronta. Versículo 6. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó, es un niño hebreo. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón, versículo 7. ¿Por qué pongo estas marcas en amarillo? Porque son importantes. Suena bastante redundante, niño, niño, niño. Es que acá es donde tenemos algo llamado énfasis. El énfasis no está en la hija del faraón o en la hermana mayor de Moisés, sino que el personaje principal es este niño. Por eso la sección se llama El nacimiento de Moisés. Él es el personaje principal. Em, la palabra Yelet se utiliza en los extremos. Yelet lloraba, Yelet, la hermana y él le preguntó. Y en el centro, pues tenemos otra palabra en hebreo, nar. Pues la traducción debería mencionar estas tres menciones. am, y por qué es realmente importante este detalle. Es que el hecho que se nombre tres veces al niño expresa el carácter central de este pequeño en la narración. Lo que interesa el relato no es la dignidad de la princesa, sino más bien la presencia de este niño. Versículo 7. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón, ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? El reto de interpretación pasa por la palabra nodriza. La expresión hebrea es isha, menaket, que significa literalmente ama de crianza. Se entiende que no solo es la que da leche, sino es la que cría al niño en un sentido más amplio. Cuando en el versículo 9 lo entrega nuevamente a la hija, nuevamente a la hija del faraón, se entiende que ya está criado. Es decir,
ya han pasado varios años, quizás entre 3 a 6 años, de modo que sabe hablar la lengua de su verdadera madre, de la que va a ser su nodriza, conoce los elementos culturales de su propio pueblo. Como traductor, debemos buscar en la lengua receptora una palabra que sea la más apropiada para nodriza, que no solo implique amamantar, sino que abarque toda la crianza del niño. Versículo 8. Ve a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo, llévate a este niño y críamelo. Yo te pagaré por hacerlo. En el versículo 8 y 9 realmente no hay ninguna cosa que podría complicar la traducción, pero sí en el versículo 9 tenemos yo te pagaré por criarlo. ¿Por qué es un detalle para la interpretación importante? Es que el yo en hebreo en este caso es totalmente innecesario, pero aquí también tenemos un énfasis. El énfasis que quiere darnos el texto es que la princesa va a asumir eh, los gastos del niño. Este detalle, pues, es importante porque estamos diciendo que la madre natural, la madre biológica, va a recibir un trabajo por realizar su tarea. Este salario tiene dos sentidos, según donde lo miremos. Visto desde la princesa, expresa que el niño le pertenece a la princesa y que por eso está pagando un servicio a la nodriza. Pero visto desde el punto de vista de la madre, nos muestra la astucia del plan de Dios, que no solo provee para la vida del niño, para su manutención, sino también tiene cuidado de la mamá biológica. Entonces, como traductor debemos tener en cuenta esto. Dios no solamente se preocupa por la manutención del niño, sino también de la madre. Y esto es algo que ustedes deben hacer. Si realmente copiamos el yo te pagaré por hacerlo, todo dependerá si llegamos a algo redundante y obvio. Versículo 10. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además le puso por nombre Moisés, pues dijo, yo lo saqué del río. En el versículo 10, bueno, realmente solamente yo tendría una sugerencia, por eso pongo una línea azul. Yo agregaría unos años más tarde, cuando el niño creció. ¿Por qué? Los conectores de tiempo son bastante importantes, no son actos de un día para otro, sino que más bien estamos hablando de años de diferencia. Eso es lo que yo considero. La otra cosa que también es muy frecuente en el Antiguo Testamento es que aquí tenemos una nota, Moisés. En hebreo, Moisés suena como el verbo que significa sacar. Ese es como el origen del nombre. Básicamente siempre detrás del nombre hay una historia y aquí el nombre es la cereza en el pastel, por decirlo de alguna forma. Era la forma más poética de contar no solamente cómo fue su nacimiento, sino también cómo eh, Dios se encarga de su vida por medio del cuidado de la mismísima hija del faraón y esto sería pues las cosas que deberíamos considerar a la hora de interpretar y de traducir esta sección. Espero que este video sea de mucho provecho.